Vamos a revisar la solución del siguiente problema. Nos preguntaba, ¿de cuántas maneras pueden acomodarse 6 personas? Y nos planteaba tres situaciones, en una fila de 5 sillas, en una fila de 6 sillas, o alrededor de una mesa redonda de 6 sillas. Primero, vamos a representar las sillas con una línea. Veamos primero que las primeras dos situaciones son en realidad equivalentes, ya que si ponemos 5 líneas que representan 5 sillas, podemos marcar la sexta silla con otro color. Esto podría representar tanto una sexta silla como el piso, donde podemos pensar que la persona que ocupa ese lugar se queda de pie o está en la sexta silla, dependiendo el caso. Es decir, numeramos las primeras 5 sillas. Y en la sexta posición puede ser tanto la sexta silla como el piso. Para contar de cuántas maneras podemos colocar a 6 personas en 6 sillas, donde una de ellas puede ser o bien una sexta silla o el piso, haremos lo siguiente. Primero, veamos de cuántas maneras podemos ocupar la primera silla. La primera silla puede ser ocupada por cualquiera de las 6 personas que se encuentran presentes. Y una vez que hemos hecho esto, veamos de cuántas maneras podemos ocupar la segunda silla. Para la segunda silla nos quedan aún 5 personas disponibles para ocuparla. Ahora notemos que para ocupar entonces las primeras dos sillas, vamos a tener 6 por 5 opciones, ya que por cada una de las opciones que tenemos para llenar la primera silla, nos quedan 5 opciones para ocupar la segunda silla. Por lo tanto, el número 6 por 5 representa la cantidad de maneras en las que podemos ocupar las primeras dos sillas. Continuando de esta manera, podemos notar que para la tercera silla tenemos 4 posibilidades, pues aún hay 4 personas disponibles para ocupar estos lugares. Y nuevamente hay que multiplicar. Para la cuarta silla hacemos lo mismo. Aún nos quedan 3 personas disponibles y la manera en la que podemos ocupar de manera simultánea las primeras 4 sillas, en total hay 6 por 5 por 4 por 3 formas de hacer esto. Ya que una vez que hemos ocupado las primeras 3 sillas, solo nos restan 3 personas que podrían ocupar que podrían ocupar la cuarta silla. Y podría ser cualquiera de las que nos quedan disponibles. De igual manera, cuando llegamos a la quinta silla, ya solamente nos quedan 2 personas para ocupar ese lugar. Y finalmente, para la última silla, solamente nos queda una persona para ocupar ese lugar. Por lo tanto, la cantidad de maneras distintas en que podemos hacer que las 6 personas ocupen estas 6 sillas numeradas es de 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 formas. Si hacemos esta multiplicación, nos dará el resultado 1 por 2, que es 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5 es 120, y 120 por 6 es 720. Es decir, esta multiplicación nos da 720 formas de llenar las 6 sillas. Por lo tanto, la respuesta a los primeros dos incisos es 720. Veamos ahora la solución al tercer inciso. Para ello he escrito ya algunas cosas en la pizarra. Para empezar, consideremos que las 6 personas que queremos sentar alrededor de la mesa son Ana, Beto, Carlos, Diego, Eduardo y Francisco. Pero para indicar quién está sentada en cada posición, utilizaremos simplemente la inicial de su nombre. Ahora, si observamos las figuras que se encuentran a la derecha, podemos observar que hemos dibujado ya 6 mesas y alrededor de ellas hemos puesto algunas letras. Observemos bien cómo están acomodadas. En la figura 1 hemos puesto simplemente, como indica la flecha roja, en la parte de arriba A, y hacia su derecha sigue la letra B, después la C, después la D, después la E y después la F. Si nos fijamos en cada una de las 6 figuras, siempre se encuentran las letras en este mismo orden, pero en distinta posición respecto a la mesa, es decir, van girando un lugar. Pero si observamos, por ejemplo, la figura 2, tenemos A, B, C, D, E y F, y lo mismo para las otras 4. Para los propósitos de este problema, esas 6 maneras de sentarse alrededor de la mesa representan la misma, ya que es la misma posición, solamente vista desde un punto de vista diferente. Esto es lo que hace diferente al problema respecto a los otros dos incisos.
Ahora, consideremos si escribimos la palabra que está relacionada con la manera de acomodarlos en cada dibujo. Por ejemplo, en el dibujo 1, la flecha roja indica primero la A y después se indica que hacia su derecha sigue la B, luego la C, luego la D, luego la E y luego la F. Para ello he escrito en la parte de la izquierda, abajo de los nombres, en el renglón 1 podemos ver que están las letras en ese orden, A, B, C, D, E, F. Las letras del renglón 2 se corresponden con el segundo dibujo. La flecha roja indica con qué letra debemos empezar y después las letras van en el orden en el que están acomodadas alrededor de la mesa. Es decir, tenemos F, A, B, C, D, E. Y lo mismo para las otras 4 palabras. La flecha roja en el dibujo de la derecha indica en qué letra empezará la palabra y después la palabra continúa en el orden en el que siguen las letras. Por ejemplo, para la figura 6, la flecha roja indica que se empieza con la letra B, que es la que tenemos en el renglón 6. Y si avanzamos hacia la derecha, nos encontraremos con la C, la D, la E, la F y la A. Por lo tanto, la palabra 6 es B, C, D, E, F, A. Como podemos ver, si bien en los dibujos todas estas formas representan la misma manera de sentarse alrededor de la mesa redonda, si quisiéramos formar a estas personas en una fila de 6 personas, de 6 lugares también, tendríamos 6 formas diferentes de acomodarlos en la fila. Mientras que para las mesas todas estas 6 representan la misma manera de sentarse alrededor de la mesa. Básicamente lo que se hace es, si ya tengo una palabra escrita como la del primer renglón, simplemente lo sentaré en ese orden alrededor de la mesa. Como la mesa es redonda, sucederá que la F quedará sentada también al lado de la A. Y lo mismo para las otras palabras. En el segundo renglón sucederá que la E quedará sentada también al lado de la F, además de la D, y la F quedará sentada al lado de la E, además de la A. Pero cuando se sienten alrededor de la mesa, todas ellas, como ya pudimos ver, representan la misma manera de sentarse. Es decir, como podemos ver, por cada manera de acomodar las personas en la mesa, tenemos 6 formas de acomodarlas en una fila. Y lo mismo sucederá viceversa, pues si yo tengo una manera de acomodarlos en una fila y voy construyendo las formas de acomodarlo en la fila como están en el dibujo, es decir, si empiezo A, B, C, D, E, F, lo único que hago es pasar la letra del final al principio en el siguiente renglón. Entonces tengo el renglón 2 que empieza F, A, B, C, D, E. Y para el tercer renglón repito este proceso, paso la letra del final del segundo renglón al principio y entonces construyo el tercer renglón. Para el cuarto renglón paso la letra del final del tercer renglón, que es la D, al principio y entonces construyo el cuarto renglón. Si hago eso, en algún momento me voy a empezar a repetir, justamente después de que yo haya escrito 6 palabras o 6 maneras de acomodarse en una fila porque tengo 6 letras. Entonces, eso quiere decir que siempre puedo agrupar 6 maneras de acomodar a las 6 personas en una fila con una única manera de sentarse en la mesa redonda. Finalmente, hemos visto que hay 720 maneras de acomodar a 6 personas en una fila con 6 sillas, por el inciso B, y que se pueden agrupar 6 de esas formas para darnos una única manera de sentar a las personas alrededor de una mesa redonda. Por lo tanto, el número total de maneras distintas de sentar a 6 personas alrededor de una mesa redonda de 6 sillas deberá ser 720 entre 6, pues de los 720 formas de acomodarlos en una fila, los hacemos en grupos de 6 una única forma de acomodarlos alrededor de la mesa redonda. Por lo tanto, la respuesta en este caso es 720 entre 6, que es 120.